Tiene la vida un secreto, mas hoy es nuestra visión. Permanezcamos en Cristo, en la vida donde nos ha puesto Dios. Morando en la vid, todas sus riquezas mías son. Dios nos ha puesto aquí para jamás salir, aleluya, moramos en la vid. Ya no luchamos en vano para entrar en la vid. Dios nos ha puesto en Cristo, aleluya, moramos en la vid. Morando en la vid, todas sus riquezas mías son. Dios nos ha puesto aquí para jamás salir, aleluya, moramos en la vid. Se mueve Dios en nosotros, oh qué divino ungir. Así imparte su esencia, mientras permanecemos en la vid. Morando en la vid, todas sus riquezas mías son. Dios nos ha puesto aquí para jamás salir, aleluya, moramos en la vid. Hoy por su savia yo vivo, oh cuánta luz hay en mí. Con Dios estamos en casa, mutuamente morando en la vid. Morando en la vid, todas sus riquezas mías son. Dios nos ha puesto aquí para jamás salir, aleluya, moramos en la vid. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias que podemos morar en la vid y disfrutar tu rica savia. Señor, cuánto amamos estar con los hermanos. Cuánto amamos disfrutar, Señor, de tu persona maravillosa. Señor, y tu impartición triuna para producir este organismo de la Trinidad divina, donde tú tienes la expresión de tu vida aumentada y tu gloria. Señor, qué misericordia que estamos bajo este ministerio del Nuevo Testamento. Señor, esta noche te pedimos que nos alumbres a todos. Amamos estar alrededor de tu santa palabra. Señor, muchos puntos. Señor, esta es una visión tan elevada, Señor amado. Causa que al menos un punto, Señor amado, Señor, haga impacto en nuestras partes internas, Señor amado. Señor, nos basamos en tu redención eterna. Señor, que no dejó nada pendiente, que ha satisfecho eternamente todos los requisitos de la justicia, la santidad y la gloria de Dios, Señor amado, para que nosotros podamos entrar con confianza al lugar santísimo. Señor, por medio de nuestro glorioso Espíritu regenerado, para contemplarte, para absorberte, para mirarte, para ser transfundidos con tu esencia y con tu gloria, y así ser participantes de la naturaleza divina. Señor, para escuchar tus palabras, mientras tú llevas a cabo tu sacerdocio según el orden de Melquisedec, intercediendo, Señor amado, para que nosotros podamos experimentar esta impartición triuna de esta vida indestructible, eterna, Señor amado, increada, enriquecida con la encarnación, el vivir humano, la muerte, la resurrección, tu ascensión y tu entronamiento de tu Hijo amado.
Señor, quien hoy en forma neumática está en nuestro espíritu, también intercediendo. Señor, como el Josué que pelea en el llano para meternos, Señor, a la buena tierra, a la plenitud de la experiencia del Dios triuno, procesado y consumado como el Espíritu para hacer nuestra vida y nuestro todo en este momento. Gracias, Señor, que la palabra puede ser abierta. Podemos llenar nuestra despensa espiritual de las mejores víveres, Señor amado, para poder cocinarlos, comerte, digerirte, asimilarte, de manera que tú nos reconstituyas, Señor amado, para venir a ser tu contraparte femenina, Señor amado, Señor, tu novia, tu esposa amada que se casa contigo como la palabra de Dios, Señor amado, principalmente para el cierre de esta era. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos ha tocado vivir. Simplemente en esta hora te agradecemos que estamos aquí todavía corriendo, disfrutando y experimentando tu persona maravillosa. Bendice a todos nuestros queridos hermanos. Gracias, Señor amado, por otra oportunidad más de ponernos alrededor de tu palabra para ser impartidos de lo que tú eres, Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, hoy entramos a considerar el mensaje número 2 de esta compilación del ministerio por medio de este avivamiento, vivir en y con la Trinidad Divina. Y si notan el título, ustedes ven ahí que en este segundo título, bajo este mensaje, vamos a comenzar a desarrollar este asunto de permanecer en. Más adelante, pues vamos a ver el aspecto de con. Pero esta noche le vamos a dar un adelanto porque siempre la oportunidad de compartir la palabra, todos, ¿verdad? Yo hablo un poco y después ustedes reaccionan. Es siempre una excelente excusa para nosotros ser estimulados a leer la palabra del Señor, a comprar la verdad por medio de estudiar el ministerio del Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Usar el ministerio del Nuevo Testamento para poder tener una visión adecuada y precisa de nuestra experiencia de Cristo para poder madurar y para poder, conforme a la medida de la gracia que se nos ha dado a cada uno como miembros, como pámpanos, funcionar para que el Señor pueda obtener su propósito eterno. Para eso estamos aquí como el recobro del Señor. Como decíamos anteriormente, el Señor en su ministerio, en la etapa de encarnación, sanó, alimentó, fue luz y vida para miles de personas, ¿Saben por qué? Porque encima o debajo de la cubierta de su soberanía como nuestro Dios eterno, Él es muy misericordioso y compasivo. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y aunque Él escribía, ¿verdad?, en la etapa de la encarnación, que el pueblo estaba sin pastor y estaba engrosado, estaba lento para poder reaccionar a este Cristo como la luz que fue manifestada en la región de tinieblas. Él fue muy compasivo y amoroso. ¿Cuántos demonios echó fuera? ¿Cuánta gente sanó? ¿Cuántos alimentó? Sin números realmente. Pero en términos de su propósito eterno, el día de Pentecostés había solamente 120 allí en el aposento alto. Es decir, el Señor hizo un trabajo particular de compenetrar, pastorear, como digo yo en mi expresión, a los nenes, a los nefios, a los muchachos que Él entrenó y preparó y compenetró y amó y a los cuales impartió su vida y su visión para que viniesen a ser discípulos del reino de los cielos. Y
El día del Señor pasado dimos una definición de un discípulo. Un discípulo es simplemente un aspirante permanente a ser un ciudadano adecuado del reino de los cielos. Eso es un discípulo. Y por definición, un discípulo está constitucionalmente gobernado por la constitución del reino de los cielos que consta en Mateo 5, 6, 7. Y no hay manera de vivir ese vivir a menos que usted sea hijo del Padre. Así que necesitamos entrar a la experiencia de ser unidos al Dios triuno para tener la vida que puede cumplir la demanda de la vida y la constitución del reino de los cielos cuando estamos en la realidad de tal vivir por medio de la impartición triuna del Dios triuno procesado y consumado, quien hoy es el Espíritu en nuestro espíritu glorioso, regenerado. Ese vivir constitucional nos hace discípulos del reino. Cuando usted lee, ahora aquí en las iglesias aquí en esta área, estamos metidos en el libro de los Hechos, leyendo el libro de los Hechos bajo un calendario y estamos en el capítulo 20 y realmente es maravillosa. La Biblia siempre es nueva, fresca y nueva. Y en Hechos 24, cuando el apóstol Pablo va regresando a Jerusalén, ya con el sentir y la carga interna de que él no volvería a ver más a todos esos santos queridos a los cuales él sirvió desde Antioquía, en toda la región del este de la región del Mediterráneo, incluyendo Asia, incluyendo Macedonia e incluyendo el Acaya, la península del sur de Grecia, donde está Atenas y Corinto. Ese fue el circuito de esa etapa inicial de su ministerio al pueblo gentil, pero él sabía que no los volvería a ver. Y ese capítulo de Hechos 20 comienza con abrazos y termina con besos y lágrimas. Es un capítulo, yo lo he disfrutado tanto, no me he podido separar de él, con muchas lágrimas también. Ver cómo un Dios hombre, como un ciudadano del reino de los cielos, es abrazable y deja que se le arreguinden, acá decimos se le arreguinden del cuello para darle besos y abrazos, dice de los hermanos delanteros en Éfeso que estaban con él en el puerto de Mileto porque sabían que no lo verían, cuando él les dijo no me van a ver más el rostro. Y en ese capítulo de Hechos 20, el verso 28, se nos dice que la función de los episcopos, de los que sobreven, es apacentar el rebaño de Dios que nuestro Dios compró con su propia sangre. Ese versículo es maravilloso y todos nos enfocamos en la porción final porque nos está diciendo que Dios tiene sangre. Claro, lo que está diciendo ese versículo es que Jesucristo es Dios. Gloria al Señor. Pero antes de eso, el apóstol Pablo, que le da una comunión muy sentimental, muy profunda de cómo él se comportó delante de ellos ahora que les toca pastorear el rebaño del Señor, dice y detalla que la función de los episcopos es apacentar el rebaño de Dios, es alimentar a las ovejitas, supliéndole una condición agradable, una condición confortable para poder alimentar a aquellos que Dios ha comprado con su sangre. Mire, no importa lo que usted sea en la iglesia, si usted es el dedo meñique o si usted, no importa lo que usted sea, nuestra función es impartir, alimentar, apacentar de una manera agradable, amorosa a los que el Señor compró con su sangre. Así que Hechos 20 comienza con Pablo abrazando. De hecho, en una sección, los muchachos llegan, en el verso 4 se nos presenta el grupo de los jóvenes, de los hermanos, que muchos de ellos eran jóvenes, que colaboraban con el apóstol Pablo. Usted ve que eran un equipo compenetrado. Es hermoso el cuadro. Pero llegaron creo que a Rodas
y se tenían que mover a otra ciudad y los muchachos se montaron en el barco, pero Pablo quiso ir a pie. Yo llevo 50 años leyendo la Biblia y esta vez me explotó ese asunto. ¿Por qué Pablo se quiso ir a pie hasta el próximo destino? Y eso no lo dice la Biblia, no vaya a decir por ahí, no, porque Oscar Cordero dice que lo que él, no me cite así, porque yo simplemente le estoy trayendo mi sentir. Yo creo que Pablo se fue a pie porque quería despedirse de algunos. Quería aprovechar ese tramo para entrar tal vez a casa de aquella hermana anciana que él sabía que oraba por él día y noche. Saben, hermanos, nosotros estamos aquí después de tener cierto millaje porque hay mucha gente que ha orado y ora regularmente por nosotros. Y yo no tengo la menor duda de que Pablo quería darle muchos besos y abrazos a muchos hermanitos chiquitos que no son prominentes, muchas hermanas pequeñitas, mamás, abuelitas, pero que honramos en el cuerpo y apreciamos su función y su servicio. Así que me tienen que soportar porque yo hablo de lo que estoy disfrutando, pero no se preocupe que eso lo vamos a amarrar aquí con vivir en y con la Trinidad Divina. Amados, somos abrazables, somos besables. O estamos allá en una torre de marfil, ¿verdad? Hablando del ministerio y wow, todo el mundo dice, wow. No, hermano. Tenemos que ser abrazables y besables, Señor Jesús. Y entre nosotros los latinoamericanos, eso no hay que decirlo mucho porque nos encanta, ¿verdad? Pero entiéndame lo que les quiero decir. Tenemos que ser aquellos que tenemos las entrañas de Cristo para amar a los hermanos y para perfeccionar a algunos que puedan ser discípulos. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra y queremos producirle al Señor un instrumento dispensacional para cerrar el juego, hermano, para cerrar la era, para que nuestro novio precioso venga a establecer su reino, ya no como la realidad en la cual tenemos que vivir hoy, sino en su manifestación plena. Y la vid se trata de eso, del organismo del Dios triuno que expresa la gloria, la vida rica, intensa de nuestro querido Señor y Dios. Así que hoy vamos a ver algunos puntitos en esa línea de la vid verdadera y vamos a aterrizar en este punto al final con la misma carga. Las ramas de la vid es un enramado. No es un árbol de estos perenne, la vid no es un árbol perenne, es una enredadera que corre. Por eso en Apocalipsis sabemos que el árbol de la vida es una vid porque está a uno y al otro lado del río. La vid corre, pero es un enramado. Tiene obviamente la vid y tiene sus pámpanos, tiene sus ramas que producen las ricas uvas. Aleluya. Pero es un enramado. Las ramas están enredadas unas con otras. Y esa enredadera de vida expresa la riqueza de la vid, que es la fuente del suministro. El Padre es el labrador, la vid representa al Hijo y el Espíritu implícito por la rica savia que corre por dentro de la vid. ¿Cuál es el resultado de eso? Los pámpanos. Los pámpanos son el aumento de la vid y tanto necesita los pámpanos a la vid como la vid a los pámpanos. Si la vid no tiene pámpanos, la vid no tiene expresión, no se puede expresar a sí mismo para glorificar al agricultor y para ella misma en su glorificación, glorificar al agricultor que la sembró y que la cuida. Por otro lado, nosotros como pámpanos sin el Señor no vamos para ningún lado. Separados de Él no cumplimos ninguna función como hijos del Señor. Por eso es que es tan importante esta compilación de este hablar, porque necesitamos permanecer en y con la Trinidad divina. Ahí consiste y está nuestra vida cristiana. Yo voy a repasar brevemente, porque eso siempre es parte del ejercicio y del encargo, repasar la primera publicación que he mencionado, Vivir en
y con la Trinidad Divina. Yo espero que ya algunos estén disfrutando estos mensajes. No vaya con prisa, mire, cómesela despacito. No hay prisa, no hay prisa. Vamos a comer y digerir y asimilar la palabra del Señor por medio del ministerio. Recuerden, en el primer mensaje el título es la visión en cuanto a la Trinidad Divina, ¿verdad? Y vamos a repasar brevemente la definición, una definición con la cual podamos trabajar. Pero recuerden, ya del 2 en adelante vamos a ir a mensaje en permanecer en y estar con. Vamos a ver algunos en y los demás vienen con. Y aquí, pues procede entonces repasar una definición de la Trinidad Divina, los conceptos que vimos anteriormente. Nuestro Dios en esencia es uno y es también tres, o es triuno, pero en el aspecto de tres, en su expresión lleva a cabo unas actividades económicas, es decir, en la pluralidad que existe en la deidad, cada uno del Dios triuno lleva a cabo actividades económicas para poder impartirse en nosotros como su pueblo, para que se pueda llevar a cabo el propósito eterno de Dios. Si utilizamos como marco de referencia, por ejemplo, Efesios capítulo 1, vemos que en esa pluralidad en la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno del Dios triuno de manera sucesiva tiene responsabilidades administrativas o económicas. En otras palabras, esa es la gerencia de la deidad, la administración de la deidad. Y de hecho, esa es una expresión clásica del ministerio en el libro La economía de Dios. Y es que la economía de la deidad es su Trinidad. ¿Por qué? Porque por medio de ella, Él lleva a cabo su administración por medio de su impartición. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, el Padre nos escogió, el Hijo nos redime, segundo, y el Espíritu nos sella. ¿Ves? Si usted lee Efesios 1, usted va a ver que cada uno del Dios triuno tiene en esa sucesión responsabilidades maravillosas administrativas. Nosotros debemos decir, gracias Padre que nos escogiste. Gracias Señor Jesús que nos ha redimido. Gracias que como el Espíritu de Jesús nos está sellando todos los días para cambiarnos metabólicamente, para que vengamos a hacer tu aumento y tu expresión madura en la tierra. Y lo vamos a ver desde la perspectiva de la vid. Gloria al Señor. Así que en esta pluralidad de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu son Dios. Eso es importante, son Dios. Los tres son uno en esencia. Son Dios y son eternos. Los tres del Dios triuno son Dios, son eternos de manera simultánea y coexistente. Los tres del Dios triuno son Dios, son eternos y coexisten simultáneamente. Desde la eternidad pasada, a través del puente del tiempo y en la eternidad futura. Cada palabra de eso que yo le acabo de decir, usted no la puede cambiar. Eso es, mire, al preciso, al centavo. Hay pluralidad en la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres llevan a cabo sus actividades económicas en etapas o en sucesión. Los tres coexisten simultáneamente. Los tres son Dios. Los tres son eternos. ¿Ok? Esa definición de la coexistencia elimina la herejía del modalismo. ¿Por qué? Porque el modalismo no cree en la coexistencia, no quiere enfatizar tanto el aspecto de uno que niega la pluralidad en la deidad. El modalista lo que dice es que Dios es uno y se pone tres vestidos. El primero el vestido que se pone es el del Padre, el segundo del Hijo y el tercero es del Espíritu. Pero eso no es lo que las Escrituras enseñan. Las Escrituras nos enseñan que hay pluralidad en la deidad, son distintos, pero no están separados. ¿Ok? Es decir, los tres que coexisten
de manera eterna en el tiempo y hacia la eternidad futura, coexisten de manera simultánea. Los tres son Dios, los tres son eternos, pero ahora viene el aspecto de uno, coexisten en coinherencia, uno dentro del otro. La coexistencia nos libra del modalismo y la coexistencia, es decir, distintos pero no separados, nos libra del triteísmo, La mayoría de los cristianos inconscientemente son triteístas. El Padre está allá arriba, el Hijo está por el otro lado y yo tengo el Espíritu Santo acá. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Cada uno de los del Dios triuno coexisten simultáneamente, pero lo hacen de manera coinherente. Así que, en cuanto, por ejemplo, a la actividad económica de la deidad de escoger y predestinar, lo adecuado es decir que eso lo llevó a cabo ¿quién? Según Efesios capítulo 1, el Padre. Hermano Oscar, el Padre nos escogió y nos predestinó. Eso lo dice Pablo ahí claritito. Pero ¿en quién lo hizo Pablo? Dice, ¿en quién lo hizo el Padre? Dice el apóstol Pablo en Efesios 1. Lo hizo en el Hijo. ¿Qué es eso, hermano? Coexistencia. Y en Juan capítulo 10, el Señor nos dijo que el Padre moraba en él y él moraba en el Padre. ¿Qué es eso? La coinherencia. Así que el Padre, lo correcto, lo adecuado es decir, es que el Padre nos escoge y nos predestina, pero lo hace en el Hijo. ¿Por qué? Usted me tiene que dar inmediatamente la definición. Porque los tres del Dios triuno coexisten simultáneamente, pero lo hacen de manera coinherente. Así que aunque lo correcto es decir que el Padre nos escogió, sabemos por la definición que ¿quién más tenía que estar ahí? El Hijo y el Espíritu. Y de hecho Pablo lo dice literalmente en relación a la elección y la predestinación. El Padre nos escogió, pero ¿en quién lo hizo? En el Hijo. ¿Y quién tenía que estar ahí? El Espíritu tenía que estar ahí. Tenemos la vid. ¿Quién es el agricultor? El Padre. ¿Quién es la vid? El Hijo. ¿Y dónde está el Espíritu, hermano? Cabezón, está implícito. La vid tiene la savia corriendo internamente. Y usted me tiene que decir, la savia es el Espíritu, hermano. Y yo voy a decir, amén, gloria al Señor. Tenemos a la Trinidad Divina ahí operando para aumentar la rica expresión de la gloria del Hijo. Recuerden, ¿qué gloria en la Biblia? Expresión. La gloria es expresión. Cuando Dios está expresado, está en gloria. Aleluya. Y cuando el Hijo es glorificado en aumentarse en nosotros, ¿quién termina al final siendo glorificado? El Padre termina siendo glorificado. Porque el Hijo es la corporificación del Padre. Es su expresión eterna. Aleluya, esto es tan rico. No, tranquilo. No sé, no. Vamos poco a poco. Pero es necesario repasar esta definición. Y si la escuchamos muchas veces y la estudiamos poco a poco, vamos a ver que esto es así. Así que los tres del Dios triuno, hay distinciones en ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no están separados. ¿De qué manera? De manera coinherente. Uno mora dentro del otro. Y ese fue el testimonio del Señor directamente con su palabra. Así que en cuanto a la deidad, podemos decir una esencia en tres. La palabra griega que se usa es hipóstasis. Las hipóstasis en griego es equivalente a las patas de la mesa, que son para sostener esta realidad espiritual. Una esencia en tres hipóstasis sería una expresión así medio teológica, pero lo podemos decir de manera sencilla. Los tres del Dios triuno coexisten eternamente. Los tres son Dios, los tres son eternos, coexisten desde la eternidad pasada hacia la futura, pasando por el puente del tiempo, pero coexisten coinherentemente. La coinherencia salva el aspecto de uno y la coexistencia nos deja ver que hay una pluralidad de los tres, cancelando la herejía del modalismo. Así que vamos a dejarlo ahí, porque ese no es el tema, pero definitivamente lo tenemos que repasar como parte de la visión del capítulo 1. Vamos entonces a entrar al bosquejo. Yo voy a tratar de limitarme al bosquejo, pero quiero meterme a las notas de la versión recobro. Y en el último tema tenemos entonces
la recomendación del libro de hoy, aleluya, de la porción del ministerio de hoy. Ese libro es La experiencia de vida. Esta es la cara bonita y esta es la cara clásica. Esta es pieza de colección. Esta no me la pida prestada. Esta está guardada en la biblioteca. Esta es del año 88. Nosotros le decíamos estas las sobrias y cuando los hermanos sacaron esta le decíamos las caras bonitas, las caras bonitas. Estas eran las sobrias y las bonitas. Yo no sé cuál de las dos yo amo más, pero esta se la puedo prestar, pero esta no, porque esta tiene notas de esas que uno no quiere. No, se la prestamos también, no hay ningún problema. Ok, así que el libro de hoy, el libro anterior, ¿cuál fue? Vivir en y con la Trinidad Divina. Y el de hoy es la experiencia de vida. Y usted me dirá, hermano, yo aprecio mucho que usted nos comparte y nos riegue, pero nos está dando muchos libros. Yo lo siento. Ustedes me invitaron, así que yo le doy trabajo para hacer. Tienen que meterse en la verdad. Felipe López Ruiz, usted se tiene que meter en la verdad. Tiene que comprar la verdad. Tiene que hacer un plan de estudio de 10 años mínimo para meterse en la verdad. Tiene que pagar el precio de comprarla y no venderla. Para que cuando el espíritu vaya al disco duro, mire, a la memoria, a la despensa suya, tenga mucho conocimiento, rico conocimiento objetivo de la verdad para usted poder cocinarlo. Primero para usted o yo. Uno cocina primero para uno. Yo necesito este Cristo. Y luego del Cristo experimentado con el conocimiento adecuado y con la visión que traen los años de madurez, podemos apacentar a otros. Alguito le podemos dar a otros para que puedan ser estimulados a madurar y a crecer en el Señor. Ok. Recuerden, la experiencia de vida. Ahora, yo voy a brincar de la Romano 1 a la letra D de ese punto número 1 romano del bosquejo, donde dice, necesitamos ser introducidos en las experiencias respecto a vivir en la Trinidad Divina y con la Trinidad Divina. Y ya yo les dije que el capítulo 2 o la semana 2, porque esto está trabajado a la manera de un pesán, ¿verdad? Una palabra santa para el avivamiento matutino. Aquí es la primera semana donde trabajamos permanecer en, y se usa de marco de referencia, capítulo 15 de Juan, la vid verdadera. Ahora bien, yo le voy a dar un secreto con respecto a este libro. Un secreto que, si usted me presta atención, le estoy dando a usted una excelente guía para trabajar el tema de permanecer en y con. ¿Usted sabe por qué? Porque las 19 experiencias de vida en esta publicación trabajan en el orden de vivir en la Trinidad Divina y vivir con la Trinidad Divina. La sección 2 y 3 de la experiencia de vida nos dicen de manera específica qué experiencias de vida se deben tener en la fase de vivir en y qué experiencias de vida más adelante tenemos que experimentar en vivir con. ¿Ok? Así que usted me tiene que decir, hermano Carl, deme eso. Yo quiero aclarar ese asunto de en y con porque me tiene, mire, rascándome la cabeza. ¿Y por qué en y con? ¿Y por qué en y con? Bueno, aquí viene la respuesta. La respuesta el ministerio nos las ofrece. Yo le voy a dar el índice, son 19 experiencias de vida, del índice de este libro, la experiencia de vida. Las primeras dos, hay 4 secciones. La primera sección, bajo el 1 romano en ese libro, es estar en Cristo. Estar en Cristo es cuando entramos como creyentes por fin a nuestra unidad con el Señor. Bajo esa fase inicial de venir a ser unidos al Señor, hay 2 experiencias de vida. La regeneración. La regeneración, que es cuando somos salvos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo se mezcla con nuestro espíritu humano. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí todos estamos, ¿verdad? Esa ya la tenemos todos, ¿verdad que sí? Aquí todos somos hijos de Dios. Dígame si alguien no está seguro que está regenerado para predicarle el evangelio inmediatamente.
para que se mezcle con el Señor ahora mismo. Pero yo asumo que aquí todos los que estamos, estamos regenerados, gloria al Señor. Y bajo la sección de estar en Cristo, aquí el énfasis en nuestra unidad es resolver nuestro pasado. Mire qué interesante. Bajo la sección de entrar a nuestra unidad hay 2 puntos que el ministerio trabaja. Número 1, la regeneración, sentido común, es muy lógico, esa es primera. Y segundo, resolver nuestro pasado, resolver nuestro pasado. Luego viene una segunda sección que es permanecer en Cristo. Pero Cristo es ¿quién? Cristo es la corporificación de la Trinidad Divina. Así que esta sección tiene que ver con nuestra experiencia de nuestra unión en Cristo. Ahora esa experiencia de permanecer se desarrolla en 1, 2, 3, 4, 5, 6 experiencias particulares. Si tienen el libro por ahí, ni lo tienen que escribir. Las 6 experiencias de permanecer en Cristo, según el ministerio, es, número 1, la consagración. La consagración. Cuando estamos permaneciendo en el Señor, en la Trinidad Divina, en nuestra unión con la Trinidad Divina, el ministerio nos dice, primer asunto crucial es la consagración. ¿Y qué es la consagración? Darle el consentimiento diario al Señor. Señor, gana todo mi ser interior. Señor, te doy el permiso para que me ganes por completo. La segunda experiencia es tratar con los pecados. La tercera, tratar con el mundo. La cuarta, tratar con la conciencia. Y mira, hay capítulos de esos que son de 30 páginas, de 25 páginas. Mi humilde recomendación, yo esto lo he leído individualmente, pero una vez en otra localidad donde servía, lo leímos como reunión de hogar. Nos tardamos como un año y cacho, pero la completamos en lectura grupal. Se lo puede comer en sopa o se lo puede comer como hamburguesa individual. Lo importante es que se meta, porque esto es un clásico de clásicos. De hecho, estos mensajes se hablaron un año antes de yo nacer, en el año 56. En el año 56. Los mensajes de la experiencia de vida. Ok, vuelvo de nuevo con permanecer, nuestra experiencia. 1, la consagración. 2, tratar con los pecados. 3, con el mundo. 4, con la conciencia. 5, que se va a mencionar aquí al final de esta compilación, obedecer la enseñanza de la unción. Hermano, yo tengo mucha carga con ese punto. Si brinco o si voy un poquito más rápido en alguno de los puntos es por causa de la carga. Y finalmente, conocer la voluntad de Dios, que está íntimamente relacionado con obedecer la voluntad de Dios. Esas 6 experiencias que yo les acabo de describir están amarradas a permanecer, a vivir en la Trinidad Divina, a vivir en la Trinidad Divina. Luego, la tercera sección del libro La experiencia de vida es Cristo vive en mí. Ahora es el asunto de vivir con la Trinidad Divina. Y en este libro, en estos mensajes, es la sección de las 6 experiencias relativas a experimentar la cruz. Experimentar la cruz. Primera experiencia ahí es el trato con la carne, luego el trato con el yo, luego el trato con la constitución natural, luego aceptar la disciplina del Espíritu Santo, luego tratar con el Espíritu, que realmente se refiere a tratar con las capas que rodean nuestro espíritu regenerado, y ser llenos del Espíritu Santo. Esas son experiencias que amarran en función de esta clasificación con vivir con la Trinidad Divina. Así que en esta sección, Cristo vive en mí, es todas las acciones de la cruz, de la experiencia de la cruz como experiencia de vida, para que Cristo se sienta cómodo haciendo su hogar en nuestro corazón. Su hogar en nuestro corazón. Y finalmente, en el libro de la experiencia de vida, tenemos el resultado de esto, que es el crecimiento pleno de Cristo en nosotros.
Y ahí se describen 5 experiencias o 5 logros, vamos a llamarles así, de las 14 experiencias anteriores, que es conocer el cuerpo de Cristo, conocer la ascensión, reinar en vida, la lucha espiritual y ser llenos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo como consumación del propósito eterno de Dios. Así que esa es la sección, se puede ver como el resultado práctico de vivir en y con la Trinidad Divina en la experiencia del Espíritu de Jesucristo que mora en nosotros. Hermanos, yo les he dado ahora un detalle específico de las experiencias que el ministerio ubica bajo vivir en la Trinidad Divina y vivir con la Trinidad Divina. Quiera el Señor que ustedes se animen pues para meterse en los mensajes de la experiencia de vida que fueron liberados en el año 56. Bueno, les he dado un andamiaje, les he tratado de dar aquí una estructura lógica para ustedes poder meterse en este asunto. El punto 2 romano lee de esta manera en el bosquejo: el Señor Jesús nos dijo en Juan 15 que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos de la vid. Los pámpanos de la vid. Y la letra C de ese punto romano 2 dice que Cristo permanezca en nosotros equivale a que el Dios triuno viva en nosotros. Esto es vivir con la Trinidad Divina. Y la D lee: cuando permanecemos en Él, vivimos en Él. Cuando Él permanece en nosotros, vivimos con Él. Y según la experiencia de vida, el que Él pueda permanecer en nosotros, es decir, viviendo con nosotros, implica que la experiencia de la cruz, las experiencias más profundas de la cruz, para que Él pueda hacer su hogar en nuestro corazón al diseño y a la manera de Él, reconstituyéndonos con la vida divina por medio de la experiencia de la muerte de Cristo, que está compuesta en el Espíritu para aniquilar todo lo que es contrario a su vida y a su naturaleza en nuestras partes internas. Yo quiero aprovechar el punto romano 2 para ir a la versión, a la Biblia, versión Recobro. Yo quiero leer, les quiero dar estructura, hermanos. En este hablar, yo quiero, obviamente tenemos la herramienta gloriosa de la Biblia, versión Recobro con las notas, y yo quiero, como el libro de Juan se nos ha dicho ya que es este libro donde vemos con claridad la experiencia de vivir en y con la Trinidad Divina. Yo quiero que ustedes vean que de Juan 12 al 17 hay una unidad, hay una estructura donde se nos va a revelar en el capítulo 12 el asunto de Cristo como semilla, siendo muerto en la cáscara de su humanidad para liberar la vida divina, lo que tiene como resultado por medio del ministerio del Señor en la etapa de la encarnación y por medio de su muerte en la cruz del Calvario, el tener este aumento. Y yo quiero leer, porque este capítulo, Juan 12:24, es lo que da pie, es lo que produce esas 3 expresiones corporativas y concretas de la gloria del Señor, que se van a revelar entonces en Juan capítulo 14, 15 y 16. Y la revelación de la Trinidad Divina para la unidad de los creyentes en la oración del Señor en Juan 17. Así que Juan 12 al 17 es una unidad. En Juan 13 tenemos el asunto del lavacro, del lavar del Señor
en el lavado de los pies de sus discípulos y la traición de Judas. Así que yo quiero leer bajo la nota estas otras maneras de meterle mano a este asunto y llegar a la vid verdadera. Yo quiero leer el principio en Juan 12:24. Y en Juan 12:24, en Juan 12, donde tenemos la casa de Betania, el Señor está en su momento tremendo. Vinieron la gente, hosana al hijo de David. Es un momento de, aparentemente, ¿verdad?, de éxito y de gloria en su ministerio. Y dice la Biblia que unos griegos, unos gentiles estaban buscando al Señor. Era el hombre de la hora. Jerusalén estaba estremecida por la llegada del Señor. Y el Señor entonces, a la luz de estos que le buscaban, que pertenecen obviamente al redil de los gentiles, lo que requería muerte y resurrección para que ellos pudiesen entrar a la vid, el Señor dice este versículo, Juan 12:24, que es importante mencionarlo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. En medio de la gloria, en medio del éxito aparente, el Señor escoge, sabe que va a Jerusalén a ser un grano de trigo cuya cáscara de su humanidad va a ser clavada en la cruz del Calvario, para que este ya no sea un Cristo cerrado, sino un Cristo abierto, de donde podemos recibir sangre y agua para él poder aumentarse en su gloria. Y le voy a leer las notas de nuevo con la disciplina de que tenemos la versión recobro con las notas para comprar la verdad, para que nos sirva de aliciente, y de las notas inclusive pues brincar y profundizar en el ministerio. Dice aquí, en ese entonces, según la perspectiva del mundo, Jesús se encontraba rodeada de las circunstancias más favorables. Una gran multitud de los judíos lo tenía en alta estima y lo recibió calurosamente por haber resucitado a Lázaro. Y hasta los griegos le buscaban. Sin embargo, él prefirió caer en tierra como grano de trigo y morir a fin de producir muchos granos para la iglesia. Este mucho fruto llegó a ser el aumento de Cristo en resurrección. Este aumento es la gloria en la cual Cristo entró por medio de su muerte y resurrección. La porción que va del versículo 23 de este capítulo al final del capítulo 17 es un discurso sobre el misterio de esta gloria. Así que esos capítulos usted tiene que decir, es un discurso sobre el misterio de esta gloria. ¿Y qué es gloria? Expresión y el aumento de la expresión. Cristo tenía la gloria junto con Dios. Su encarnación hizo que su gloria divina fuera oculta en su carne. Por medio de su muerte y resurrección, su gloria fue liberada. La vida fue liberada de la cáscara y produjo muchos granos. ¿Cuántos aquí son granos de esa liberación? Levante la mano. Todos somos granos de esa liberación. ¡Aleluya! Su gloria fue liberada y produjo muchos granos, los cuales vienen a ser su aumento, la expresión de su gloria. Esa gloria se menciona en todos esos versículos que nos dan ahí. En las últimas palabras del Señor a los creyentes, en los capítulos 14 al 16, hay tres expresiones, subraye eso, concretas y corporativas de esta gloria. ¡Aleluya! La casa del Padre, la iglesia, en Juan 14:2. Los pámpanos de la vid, los constituyentes del cuerpo de Cristo, que es el tema, Juan 15 del 1 al 5. Y un hombre corporativo recién nacido, el nuevo hombre, en Juan 16:21. La casa corresponde al Padre, la vid corresponde al Hijo y el nuevo hombre corresponde al Espíritu. Pero usted, que ya podemos hablar de en y con la Trinidad Divina, ¿qué usted me va a decir? Bueno, hermano, es cierto, la casa es del Padre, pero donde está el Padre está el Hijo y está el Espíritu también. Porque los tres del Dios triuno coexisten en su coinherencia. Yo le voy a decir, la tiene bien, exactamente. Pero aquí en el principio, el Señor enfatiza
el aspecto del Padre al referirse a la casa. Aunque en el verso 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así que ¿quién viene a hacer morada con nosotros como las muchas moradas de la casa del Padre? El Dios triuno, la Trinidad divina. Gloria al Señor. Pero el Señor plantea esta primera experiencia, vamos a citar el ministerio, concreta y corporativa de esta gloria, la define como la casa del Padre. Aleluya. Bien. Estos tres se refieren a la iglesia y muestran que la iglesia es el aumento glorioso producido por el Cristo glorioso mediante su muerte y resurrección. Felicítese. Usted es parte de esta gloria. Usted tal vez se mire y dirá, hermano, yo todavía necesito mucho. Está bien, pues entonces decimos, estamos en la carretera hacia la gloria del Señor. Y la gloria del Señor no es caminar por las calles de oro allá arriba en el cielo. Eso no tiene que ver nada con eso. Ni la casa del Padre son las mansiones celestiales. No. Es simplemente el proceso de la experiencia de vida hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De manera que el Señor pueda tener una novia que se ha preparado a sí misma para él poder iniciar su parucía. Una novia que se ha casado con la palabra del Señor y que tiene la gloria de Dios. De hecho, en Apocalipsis 12, cuando aparece, ¿verdad? Apocalipsis 12, el primer cuadro que nos explica los detalles de los primeros 11 capítulos del libro de Apocalipsis, aparece una mujer vestida ¿cómo? ¿Una mujer vestida de qué? De sol. Aleluya. Es una mujer gloriosa. Y en Cantares 6, cuando la sulamita llega por fin la buscadora llega al estado de sulamita, ella es como el amanecer, como el sol, como la luna. Es gloriosa. Aleluya. Y Apocalipsis 12 es una mujer vestida de sol. Pero ¿cómo está esa mujer? Es una mujer que está encinta para dar a quien a luz. El hijo varón del cual se está hablando en 16:21. El nuevo hombre maduro. Claro, como las iglesias en general se degradan, según el libro de Apocalipsis, el Señor iguala el campo para todos en Apocalipsis 2 y 3, llamando a quién? Al que venciere. Al que venciere. Todos los que quieran vencer, por favor, levántenme la mano ahí alto y que lo vean los ángeles y los principados y las potestades. Yo quiero vencer. Ahora le digo yo, usted puede vencer sí o sí. No se mire usted, mire la semilla de gloria. Ahí hay un Cristo residente glorioso que ya pasó por ahí y que gime desde su espíritu, intercede. ¿Para qué? Para llevarlo a la plena filiación. Gloria al Señor, para madurarlo. No se mire usted. Hermano, ¿y qué pasa si peco? Bueno, Cristo como el Cordero nos lavó con su sangre, pero recuerde, primera de Juan 2, tenemos a Cristo como el abogado. ¿Y qué hace el abogado cuando pecamos? Pues, ¿qué hacemos nosotros? Nos confesamos, Señor, con lágrimas. ¿Y qué hace el abogado? Le dice al juez, un momentito, usted no me puede juzgar aquí a Felipe, no me lo puede juzgar. ¿Por qué? Porque ya la paga por sus pecados pasados y presentes y futuros ya fue satisfecha. Oyó, señor juez. Así que fuera de la cárcel. No tiene derecho el señor juez a procesarlo nuevamente, porque con una sola ofrenda, dice en hebreo, perfeccionó dentro de la eternidad a los que están siendo santificados. Gloria al Señor. Hermanos, si pecamos, tenemos abogado. Nos identificamos con esta redención eternamente efectiva, confesando y besando al Hijo. Y bajo el alumbrar de su luz, confesando lo que tiene que ser confesado para recibir inmediatamente el beneficio de el que murió y el beneficio de la función del abogado. Aleluya, el paracleto que no permite. Aquí el único que se puede meter en la cárcel es usted mismo, si no aplica, si no utiliza
los beneficios del nuevo pacto que ha sido establecido sobre este cuerpo que fue clavado en la cruz del Calvario y sobre la sangre preciosa que está sobre el propiciatorio en los cielos, fresquecita, hablando a favor suyo, porque esa sangre fue derramada para que la justicia de Dios en Cristo Jesús se le imputara gratuitamente a usted el día en que usted creyó en el nombre de esta persona maravillosa. Nuestras confesiones, cuando hay bajo conciencia injusticias y pecados, es simplemente para identificarnos con ese proceso. Aleluya. Teniendo una confesión que se origina en la luz del Señor para restaurar inmediatamente nuestra comunión preciosa con el Señor. Alabado sea el Señor. Bueno, sigo aquí. Estos tres se refieren a la iglesia y muestran que la iglesia es el aumento glorioso producido por Cristo. En este aumento glorioso, Cristo, el Hijo de Dios, es glorificado. Y como resultado, Dios el Padre también es glorificado en la glorificación de Cristo. Es decir, es completamente expresado por medio de la iglesia. Y ahí nos da la cita, Efesios capítulo 3, versos 19 al 21. Inmediatamente usted tiene que tener la Biblia al lado y buscar inmediatamente Efesios capítulo 3, 19 al 21 para ver qué es lo que dice allí. Esta expresión debe ser mantenida ¿dónde? En la unidad del Dios triuno. Hermano, ¿y qué es la unidad del Dios triuno? Pero si el hermano me lo dijo ahorita, los tres del Dios triuno coexisten simultáneamente desde la eternidad pasada a través del puente del tiempo y la eternidad futura. Los tres son Dios, los tres son eternos y los tres son en esencia uno solo. Viven de manera coinherente el uno con el otro, se honran el uno al otro. Cuando el Hijo actúa, lo hace para la gloria del Padre, hablando solamente las palabras del Padre, viviendo por la vida del Padre. Cuando el Padre ve al Hijo, dice, este es mi Hijo amado, y lo designa Señor de señores y Rey de este universo, aleluya. Y el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Y como el Espíritu de realidad nos mete en la experiencia de la unidad, de la expresión y del amor eterno glorioso que existe entre el Padre y el Hijo. Esa es la unidad del Dios triuno. Y esa unidad se preserva de manera concreta y corporativa. ¿Dónde? En la iglesia, como la casa del Padre, como la vid del Hijo, y como el nuevo hombre del Espíritu. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 4, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que sois llamados, que andéis como es digno de la vocación, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, con toda humildad y paciencia, soportándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros en amor, que es la esencia divina. Aleluya, hermano, esa es poesía celestial. Así que en las virtudes cristianas, en la expresión concreta y tangible de la iglesia, sea como la casa, sea como la vida, sea como el buen nuevo hombre, guardamos celosamente esta unidad en las virtudes cristianas, amando a los santos con toda humildad y mansedumbre y templanza. Yo amo tanto al hermano Felipe, pero yo soy rapidísimo. Y Felipe es lento, considerado, lo piensa todo. Y me puso el Señor, me enyugó con él para servir con él. Aleluya. Yo quiero hacerlo rápido, pero estoy amarrado con Felipe y con Harold y con Gladys Querubín.
estoy coordinando junto ahí y yo soy el rápido y Gladys es menos rápida y Felipe es más lento todavía y lo piensa todo y se rasca la cabeza. Esa es la iglesia verdadera. No es Disneylandia, hermano. No, eso no existe. La iglesia es los hermanitos como son y aprendemos a amarlos, a soportarlos, a cargarlos. Hermano, yo viajo bastante y hace como 3 días estaba metido en Hechos 20 y las cargas de oración y de intercesión son tantas que a veces uno puede estar y no agota las cargas. Pero el Señor me trajo a la memoria para que ustedes vean lo detallado que es el Señor en este asunto de la unidad práctica de la iglesia. La unidad práctica se exhibe en la intercesión y la oración por nuestros queridos hermanos, más allá del límite geográfico donde estamos. Y tal vez uno de los beneficios marginales de servir fuera de su país y de su rancho es que uno mete en su corazón tantos rostros queridos, tantos hermanos, tantos jóvenes. Y en esta ciudad de este país X, yo estaba compartiendo una reunión grande, había como 450 hermanos. Y yo compartí una mini conferencia allí, qué sé yo qué. Y cuando terminamos el compartir, pues ya usted sabe, los hermanos vienen, hermano, ¿cómo están los hermanos en Puerto Rico? Me saluda fulanito y me saluda Perencejito y qué sé yo qué. Pero este niño estaba como Saqueo, él quería hablar conmigo. Él quería hablar conmigo. Y una de las jóvenes que había pasado por entrenamiento de ese país me dice, hermano, usted tiene que atender a fulanito. El nene, son tres hermanitos, uno de 11, él es de 9 y la hermanita chiquitita, como de 5 añitos. Usted tiene que atender a este nene, que este nene no me va a soltar hasta que lo lleve donde usted hablar. Y yo digo, hay que atender al nene. Y yo lo escucho, me siento con él y están todos los hermanos allí haciendo fila, tú sabes, para saludar y qué sé yo qué. Espérese todo el mundo, que yo tengo que hablar con este hombre aquí. Y me siento y lo siento a la falta y empiezan a preguntarle, ¿qué tú estás estudiando? ¿Y qué es lo que tú vas a hacer cuando seas grande? Y él lo que quería era, hermano. Yo decía, qué bueno que tú me digas, hermano, pero mis preocupaciones contigo son más que crezcas psicológicamente feliz y saludable, que obtengas una buena educación. Así que mis preguntas eran más bien en la línea de cómo va la escuela, qué estás estudiando, qué quieres ser. Y él lo que me quería decir era, yo quiero servir al Señor como usted le sirve al Señor. Y yo le expliqué que yo había tenido una profesión, que había estudiado mucho, que mis padres se habían ocupado de muchas cosas, que hay todavía muchos pasos que dar. Pero en ese momento, ese niño se metió en mi corazón, hermano. Se metió en mi corazón. Hermano, la vida está enramada. La vida es un asunto de muchas relaciones específicas, hermano. Con niños, con nuestros viejitos. La vida es una relación específica con algunos hermanos. En la iglesia tenemos de todo, tenemos profesionales, tenemos abogados, maestros, tenemos todo tipo de gente con dones humanos, con capacidad humana. Pero hermano, tenemos que ser como Pablo en Éfeso. Tenemos que abrazar a los hermanos. Tenemos que exhortar a los hermanos que quieren asumir responsabilidad, a los que están creciendo, que ellos vean que se nos pueden arreguindar del cuello y besarnos, porque nos aman genuinamente y que los amamos a ellos, y que nuestro servicio es para que Cristo los haga parte de esta expresión gloriosa. Pero hay muchos pasos humanos que dar en esta vida como seres humanos normales. Esta es la iglesia, amados preciosos. La vida está enramada. No son ramas individuales, son ramas que están enredadas unas con otras. A veces podemos tener unas reuniones que parecen un enredo, pero están llenas de vida, porque hay algo genuino allí. El amor, solícitos en guardar en amor.
la unidad del Espíritu. No podemos tomar, obviamente el ministerio usa un lenguaje tan elevado, el Señor usó un lenguaje tan glorioso para hablarnos de esta expresión corporativa y tangible, la vid verdadera. Wow, eso es poesía celestial, pero es muy práctico, hermano. Este asunto es muy práctico. Todo este entorno que estamos experimentando en estos tiempos especiales, lo que buscan es precisamente el diablo. Esto es un ataque directo contra la edificación del cuerpo de Cristo en el sentido de que es tan fácil uno aislarse. Nos quedamos en las reuniones de Zoom, es decir, se puede entrar tan fácilmente a un desconectamiento con los santos queridos. Yo no estoy sugiriendo lo que usted haga o deje de hacer nada, pero tenemos que preservar y cuidar nuestro enramado. Tenemos que procurar a los hermanos, tenemos que llamar, tenemos que mantenernos conectados con los santos queridos. Muchos hermanos, muchas personas están deprimidas. No es un entorno agradable desde el punto de vista del cambio de las rutinas diarias. Con más razón todavía, santos, con más razón todavía tenemos que buscar, pelear por los 2 o 3 con los cuales debemos tener relaciones específicas. Las hermanas ancianas tienen que invitar a las jóvenes a enseñar a hacerles el pan de la mesa, a compartir juntas cómo se hace un bordado, cómo compartimos, la historia de cómo el marido la enamoró y cómo todavía están en el Señor y tienen sus hijos y sus nietos y están pasando por esta y otra cosa. Las hermanitas más jovencitas tienen que ocuparse de las chiquitinas, tienen que buscarlas, las que ya son adultas jóvenes, tienen que llevarse a las jóvenes al centro comercial a beber café, a compartir, a hacer lo que se llama window shopping. No compran nada, bueno, yo espero que no, pero por lo menos comparten juntas y pueden leer una porción del ministerio, pueden orar juntos. Señor Jesús, tenemos, hermanos, que tener los ojos bien abiertos. La vid no son ramas sueltas, son ramas enramadas en relaciones orgánicas de vida. Ahí le solté una carga bastante grande. Esta expresión debe ser mantenida en la unidad del Dios triuno. Por lo tanto, el Señor oró específicamente por esto en su oración final en Juan capítulo 17. Este aumento glorioso de Cristo es la cúspide del ministerio revelado en el Evangelio de Juan, y su máxima consumación es la nueva Jerusalén en Apocalipsis, también escrito por Juan. La ciudad nueva y santa será la totalidad del aumento de Cristo durante las generaciones, y en ella se expresará plenamente la gloria divina de Cristo. En la glorificación de Dios el Hijo, Dios el Padre también obtendrá la gloria eterna e incomparable, la cual será su plena expresión en la eternidad. De este modo, su economía eterna se cumplirá por la eternidad. Así que les acabo de dar otra estructura de secuencia, aparte del bosquejo de la experiencia de vida. Recuerden, Juan 12:24, la semilla que produce las 3 expresiones concretas de esta gloria, y estamos tocando la segunda de ellas, Juan 15:1, la vid. Y ya yo les he enfatizado uno de los 2 puntos de carga pesada que tengo. Lo he amarrado con Hechos 20, la experiencia de los besos y los abrazos del apóstol Pablo. Las relaciones específicas es una enredadera, es una vid enredada. Es que se extiende para exhibir la gloria del Señor en el guardar la unidad con toda humildad y mansedumbre, llevándonos, cargándonos, amándonos los unos a los otros en relaciones específicas donde estamos conectados algunos. En un grupo vital, en 2 o 3, en una reunión de hogar estamos conectados. Y más allá de eso,
en muchas actividades informales de la iglesia donde nos ocupamos de traer, de buscar a los santos queridos. Yo oraba por eso, oraba por este niñito, quiero proteger su, ¿verdad? No, hoy día en el internet averiguamos hasta, están oyendo un mensaje y a los 5 minutos al otro lado de la tierra ya saben lo que estaba hablando fulano de tal. Pero mi punto es, amados, relaciones específicas. Nuestro corazón tiene que estar ocupado, no solamente por los nuestros, sino por algunos que el Señor ponga en la iglesia para nosotros pastorearlos, cuidarlos, amarlos y suplirle la palabra del Señor en un entorno. Recuerden el modelo de Tesalonicenses, del padre que es un testigo y de la madre que amamanta, que es lo que le leí de Hechos capítulo 20. Los que sobreveen, los verdaderos sobreveedores, olvídense del título oficial de anciano, los que sobreveen, ¿qué hacen? Nutren, pastorean, que incluye el alimento y el entorno agradable, cariñoso, para poder alimentar, cuidar, sanar a nuestros queridos hermanos. La iglesia genuina se tiene que caracterizar por eso. Ok, yo voy a puntear algunos puntos aquí, ya les di 2 estructuras y liberé algo de la primera carga. En el punto 3 dice vivir en la Trinidad divina es permanecer en Cristo, la vid verdadera. Y en el 1 arábigo dice tiene por finalidad que el Dios triuno obtenga un organismo en el Hijo para su multiplicación, propagación y glorificación en su vida divina. Así que el Padre como el agricultor, el Hijo como la vid y los pámpanos que son el aumento de este Cristo por medio del Espíritu de realidad que ha regenerado nuestro espíritu, lo que hace es aumentar la expresión de la vid. Ya yo les dije que la vid sin los pámpanos no tiene expresión aumentada y los pámpanos sin la vid no pueden sobrevivir. Por eso es que el primer aspecto de la experiencia de vida es nuestra unión con Cristo. Hemos sido regenerados y tenemos el capital del Dios triuno instalado en nuestro espíritu para pasarnos por esas 19 experiencias de vida hasta alcanzar la madurez en el Señor. Aleluya, y poder ser parte de esta novia guerrera que se casa con la palabra de Dios para poder cerrar esta era. Gloria al Señor. Dice más adelante en la letra B, antes del B grande, todo cuanto el Espíritu tiene es forjado en nosotros los pámpanos para que sea expresado y testificado por medio de nosotros. De esta manera el Dios triuno procesado, expresado, manifestado y glorificado en la iglesia. Nos da Efesios capítulo 3, 16 al 21, que Cristo haga su hogar en nuestro corazón, de manera que el pleroma que habita en Cristo, la plenitud que está en Cristo, se vacíe en el cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo venga a ser la plenitud de Cristo, quien es a su vez la plenitud incorporada de la Trinidad divina. Gloria al Señor. Así que sin esa impartición triuna a nuestro ser para producir el aumento de los pámpanos, no tenemos realmente el cumplimiento del propósito eterno. Y obviamente eso se da en el contexto de la vida de iglesia práctica, Y yo le leí aquí, le quiero leer en Juan 15, 16 y 17 para abonar en esta línea. Quiero leer la porción de la Biblia versión recobro. Aquí dice, refiriéndose a la vid: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto
permanezca. La meta es que el fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y ya nosotros sabemos, por Juan 14, que cuando permanecemos en el Señor y el Señor permanece en nosotros, Él nos muestra lo que está en su corazón. Nosotros lo convertimos en oración y tenemos las cosas que le hayamos pedido. Es decir, el proceso de pedir y de orar al Padre no es, Señor, yo quiero un Lamborghini nuevo del año y quiero vivir en una mansión. No, eso no es pedir. Pedir es, la oración adecuada es cuando nos unimos al Señor, nos unimos al Dios triuno. Y el Padre nos puede revelar cuál es su intención y su deseo. El Señor puede mostrarnos cuál es su deseo particular. Entonces, en esa unidad captamos eso y se lo devolvemos al Señor en oración e intercesión. Por eso es que dice la Biblia, y tenemos las oraciones que hayamos hecho. ¿Por qué? Porque las oraciones que hemos hecho, en primer lugar, no es otra cosa sino la revelación de lo que Dios quiere que oremos. Nosotros no estamos aquí sueltos. Nosotros estamos aquí cumpliendo el deseo del corazón del Señor. Y yo a cada rato le doy el mismo ejemplo de la Sulamita en Cantares. Ella le ordena a su marido, a su novio, a su amante. Ella le dice, vente, vayamos a las viñas, vayamos a las vides para ver cuál es su condición. Y allí le dice ella a él, allí te daré mis amores. En Cantares capítulo 7. O sea, ¿cómo es posible? ¿Por qué razón ella tiene la capacidad de decirle a su cabeza, a su marido, vente, mijo, le da una orden, vamos para acá, vamos para las vides y allí nos vamos a amar, vamos a cuidar de las vides, vamos a cuidarlas, vamos a ver cómo están y allí te daré mi amor? Obviamente el primer amor. Aquí la Sulamita es una anti-Éfeso degradada. Recuerden que la iglesia en Éfeso, su gran fracaso es que perdió el primer amor, pero esta no, esta está fresca en los amores con su amado. Y por causa de que ella le ama, ya tiene intimidad con él, al punto que es la mujer vestida de sol de Apocalipsis 12, que está encinta. ¿Por qué está encinta? Porque ella tiene una relación en las cámaras con su novio, con su esposo, con su amado. Ella conoce la intimidad de su Señor. Y por lo tanto, como ella lo conoce, la convierte en oración y le ordena al Señor, le dice, vente, vamos a este sitio y allí te daré mis amores. Pero ¿cuál es ese sitio? Lo mismo que hemos estado describiendo en Hechos 20, el amor, la carga por las vides, por ver cómo está, por pastorear, por nutrir, por apacentar. Y en medio de la obra y el servicio, usted tiene ese balance precioso. Él la obedece a ella, va con ella, claro, él es la vida y el suministro de vida para tomar cuidado de las vides, pero allí ellos juntos toman cuidado de los pequeñitos, toman cuidado de los hermanos. Recuerden, hermanos, sobreveer es pastorear, y pastorear es dar alimento cocinado para nutrir, satisfacer a los creyentes. Y para usted poder nutrir, usted tiene que cocinar ese conocimiento objetivo por medio de comerlo, digerirlo y asimilarlo. Y en Apocalipsis 10 nos dice que es dulce al paladar, pero amargo cuando se digiere. Usted sabe quién estaba bien amarga, que dio un hijo fruto de esa amargura. A ver quién me dice. Vamos ya mismito por ahí. Usted sabe quién fue otra mujer que estaba en amargura porque el Señor había permitido que fuera estéril. Le estoy dando la orejita ya, le estoy diciendo. Estaba estéril y estaba amargada y la otra la molestaba. Yo tengo nene y tú estás estéril. Y dice que estaba amargada y oró. Se fue a la casa del Señor. Ahora, ¿quién es esa? Ana, ¿se recuerdan de Ana? Y el Señor en su soberanía le permitió la amargura, le arregló en su arreglo soberano. Y ella ministró al Señor. Ese es el ministerio de Ana. Hermanas queridas, ustedes quieren ser Anas, hermanos queridos, el ministerio de Ana. Y ella estaba orando al Señor y el sacerdote se creía que estaba, que estaba beoda, que estaba borracha.
Y ella le dice, qué borracho que estoy gimiendo aquí al Señor para que me dé hijo, pero si el Señor me lo da, se lo presto para siempre. Aleluya. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo el Señor? ¿Por qué el Señor te permite a veces entrar en esa situación de amargura? Que usted se rasca y te dice, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hasta que el Señor lo lleva a usted a la rodilla, a clamar a Él. Señor, Señor, estoy estéril. Yo quiero un hijo. Yo quiero cuidar. Yo quiero pastorear en la iglesia, Señor amado. Yo quiero ir a las viñas para darte mis amores. Yo quiero ser como esa mujer de Apocalipsis 12, que está vestida de gloria, iluminada porque te ama, pero está encinta de tus amores, Señor, para dar a luz, Juan 16, un hombre nuevo, un nuevo hombre. ¿Y qué hizo el Señor con Ana, con el ministerio de amargura, de oración? ¿Qué hizo el Señor? Le dio un hijo, Samuel. Aleluya, Samuel. Y ella mandó al nene a la casa del sacerdocio que estaba caduco, viejo. Los hijos de este hombre eran dos bandidos que los estaba buscando la policía, de tan bandidos que eran, corruptos en la casa del Señor, terrible. Pero ella mandó allí a su hijo, a Samuel. Aleluya, gloria al Señor. Y Samuel le enseñó a reconocer la voz del Señor, porque el Señor se le apareció 3 veces y le dijo, la próxima vez le dice, aquí está tu siervo, habla que aquí estoy. Lo demás es historia. Samuel cambió la era. Pero ¿de dónde salió de dónde sale un cambiador de era? ¿De dónde sale un instrumento dispensacional? De aquellos que aceptan la restricción del Señor y el entorno para orar las oraciones que el Señor necesita. Por eso es que esta palabra la podemos escuchar y nos emocionamos y nos contentamos y nos es dulce. Pero el Señor tiene un arreglo soberano para cada uno de nosotros y Él espera que le digamos amén, como Ana hizo. Y la Biblia dice que ella oraba por ese niño y que yo se lo presto al Señor, le dijo al sacerdote. Cuando usted lee más adelante, dice, lo prestó para siempre. Bueno, para mí eso no es préstamo, porque si es para siempre, se lo dio. Pero la Biblia dice que era un préstamo. Hermano, estamos dispuestos a darle para siempre al Señor lo que Él pide de nosotros para producir un instrumento dispensacional que le traiga de vuelta. Ese es el ministerio de Ana y les quiero decir, esa es la función del recobro del Señor. Hermano, tal vez otros tengan muchos hijos, tal vez otros sean exitosos en otras cosas. Yo no estoy aquí para hablar de nadie. Nuestra función como el recobro del Señor, por favor, dígaselo a los ángeles que tiene al lado y a su vecino allí. Nuestra función es darle al Señor un hijo que cambie la era, un hijo varón que cambie la era. Así que necesitamos gente que vive en la realidad de la impartición de la Trinidad Divina, viviendo en esa realidad para tener estas experiencias de vida que se describen aquí, haciendo que la palabra sea dulce, porque es una palabra tan rica, pero al digerirla, al tocar lo que somos, amarga. Pero la que experimentó amargura le dio al Señor el instrumento que el Señor necesitaba para remover el sacerdocio degradado y para introducir el reino. Alabado sea el Señor, que tenemos esa tremenda posibilidad como las iglesias en el recobro del Señor. Ahora, ¿qué somos? Siervos inútiles. ¿Qué tenemos? Lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué gloria tenemos? La gloria de serle útil al Señor y de amarle y de amar a los santos queridos y de permitir ser, mire, enjamado en esta vid con muchas relaciones de vida activas, cuidando a otros y nutriéndolos para que maduren en el Señor. Aleluya. Así que cuando creímos en el Señor Jesús, Él se ramificó en nosotros y nosotros llegamos a ser pámpanos. Dice en el punto 4 aquí, la vida cristiana es una vida de permanecer
permanecer en el Señor, permanecer en el Señor. Y permanecer en el Señor como el Hijo se refiere a la filiación divina. Letra C, punto 2. Recuerden que Romanos 8:23 dice que la meta del Cristo que está intercediendo en nuestro espíritu, como el Josué y el Moisés que está intercediendo, el Cristo que intercede en los cielos, es para llevarnos a la plena filiación, a la madurez en la vida divina. Aleluya. Y cuando permanecemos en el Hijo, ¿qué sucede? Disfrutamos la vida y naturaleza del Padre, la rica savia del Espíritu, y eso permite que le expresemos, es decir, que haya gloria. Cuando en la iglesia hay gloria, lo que está sucediendo es que el Dios triuno está siendo expresado. El Padre está glorificado en la gloria del Hijo y el Hijo es glorificado en su aumento, que somos nosotros, como los muchos pámpanos que estamos, ¿qué? Estamos enramados los unos a los otros, amándonos, apacentándonos y cuidándonos. Voy al día 6. Día 6. ¿Qué es la carga? ¿Qué es la carga? Esa es la segunda carga grande. Permanecer en el Dios triuno por la enseñanza de la unción. Vuelvo y les recuerdo, tienen tarea para mañana a las 5 de la mañana. No tanto como eso, pero capítulo 7, libro de la experiencia de vida, obedecer la enseñanza de la unción. Les voy a leer 2 líneas nada más del párrafo introductorio para que ustedes vean lo importante que es esa letra D en el último día de esta compilación. Dice aquí, oigan bien, aunque obedecer la enseñanza de la unción es una experiencia de la segunda etapa, recuerden las 4 etapas que les dije: en Cristo, permanecer en Cristo, Cristo viviendo en nosotros o permaneciendo en nosotros, y finalmente la etapa de la madurez, que es la cuarta etapa. Dice, aunque obedecer la enseñanza de la unción es una experiencia en la segunda etapa del libro La experiencia de vida, de nuestra vida espiritual, es la experiencia, oiga bien, le estoy ofreciendo, mire, le estoy diciendo dónde está la ganga, dónde está la venta en el centro comercial, dónde está comprando realmente la ganga y la oferta de la tienda. Dice, aunque está en la segunda etapa de nuestra experiencia espiritual, es la experiencia más crucial y central de las 4 etapas. Es la experiencia más crucial y central de las 4 etapas. Nuestra obediencia a la unción, y el título es la enseñanza de la unción. Oiga bien, se lo voy a decir, mire, pasito. Es el secreto de nuestro crecimiento en vida. ¿Cuántos de ustedes quieren crecer en vida? Todos necesitamos crecer en vida. Claro, nuestro crecimiento es para nuestra función corporativa en el cuerpo. Pero dice aquí que la enseñanza, aprender a obedecer la unción y la enseñanza de la unción es el secreto de nuestro crecimiento en vida. Es la experiencia más central y crucial de las cuatro etapas que se desarrollan en este libro. Vamos a leer algo. ¿Cómo permanecemos en el Dios triuno? Bueno, por la enseñanza de la unción. ¿Qué es la unción? La unción es el mover y el obrar del Espíritu compuesto que mora en nosotros. ¿Qué es eso del Espíritu compuesto? Pues el Espíritu Santo, la base de oro, según el tipo de Éxodo 30, que está compuesto ¿con qué? Con la encarnación del Señor, con el vivir humano del Señor por la vida del Padre, con su muerte redentora toda inclusiva, con su resurrección impartidora de vida y con su ascensión entronadora que lo metió, aleluya, a ser Señor y señores, Señor de señores y Rey de reyes, el Cristo oficialmente como cabeza del universo y como sacerdote según el orden de Melquisedec para interceder por su voluntad y para desde el trono controlar como el soberano de los reyes de la tierra todos los eventos de la historia y de los gobiernos humanos. Así que cuando usted escuche las noticias de esto y de lo otro, usted recuerde decirle, Señor, usted es soberano de los reyes de la tierra. Usted está en control de todas las cosas que tienen que ver con el gobierno humano. Señor, queremos
sujetarnos a tu encabezamiento. Pero ¿cómo lo hacemos de manera práctica? Por la obediencia a la enseñanza de la unción. La unción no es otra cosa que el mover del Espíritu Santo en nosotros, de ese espíritu compuesto. Esa es la unción. La unción es, en griego, crisma. Cristo es Christos, es el ungido. Pero aquí se refiere a la unción. Y cuando hablamos de crisma, nos referimos a la unción en verbo, en acción. La unción es el espíritu moviéndose por dentro para pintarnos con el Dios triuno, impartirnos y reconstituirnos con su vida. Pero cuando dice enseñanza, para revelarnos, para mostrarnos por medio de la intuición cuál es la voluntad de Dios en particular. Porque la palabra enseñanza en griego ahí es didasco. Y didasco significa conocimiento cognitivo. Así que cuando la unción opera, nos enseña, podemos entender lo que la unción nos está queriendo decir. Permanecemos en la comunión divina con Cristo al experimentar el lavamiento efectuado por la sangre del Señor y al aplicar a nuestro ser interior el Espíritu que unge. Para que tengamos la libre operación de la unción, tenemos que cada mañana confesarnos, tenemos que arrepentirnos y confesar. Aunque tenemos que sencillamente tornarnos a la luz y dejar que la luz nos alumbre. ¿Qué cosa la luz demanda que sean confesadas? Y las confesamos identificándonos con qué, con la redención judicial de Cristo. ¿Y qué hace inmediatamente? Bueno, ¿qué está haciendo siempre el abogado? El paracleto, ¿qué hace inmediatamente? Le recuerda al trono, está cubierto con la sangre. Está cubierto con la sangre. Así que inmediatamente, repóngame la comunión, Señor Padre. No sé si usted quiere o no, lo tiene que hacer. ¿Cómo va a ser que usted le hablaba a Dios así? Sí, Señor, así se le habla, porque Dios pactó de esa manera. Dios se subordinó en este pacto, aleluya, con esas 4 legados para, dice en Hebreos capítulo 8, verso 12, olvidar nuestras injusticias, pecados e iniquidades por medio de su propiciación. Dice allí, seré propicio a ellos y nunca más en los cielos, esa es la realidad, me acordaré de su injusticia, de sus pecados y de sus iniquidades. Y usted me tiene que decir, eso es un buen contrato. ¿Y con qué está garantizado ese contrato? Con la sangre de Cristo y con el cuerpo que fue clavado allí en la cruz del Calvario, obteniendo a favor nuestro una muerte vicaria. Ahora, hay un truco aquí. Si usted no mantiene su conciencia limpia de acusaciones, es decir, llama inmediatamente, constantemente al abogado para recordar en los cielos la redención judicial que fue llevada a cabo, nuestra conciencia se entumece, se ensucia y por causa de la conciencia tapada perdemos el disfrute de la comunión. En los cielos es un hecho consumado, pero aquí en el puente del tiempo y el espacio tenemos que mantenernos, mire, ejercitándonos para la piedad, confesando nuestra injusticia, fracasos, bajo el alumbrar de la luz, porque no hay confesión genuina si no viene del alumbrar de la luz. Una vez que confesamos, aplicamos esta redención con ella y nos identificamos. Y el abogado inmediatamente le dice al juez, tranquilo, me lo suelta inmediatamente y es más, me le tiene que dar vida y paz también. Y comunión más rica que antes que le pasara eso. Aleluya. Y usted me dirá, hermano, eso es bien agresivo. Esa es la naturaleza de la redención que hemos obtenido. Bobo usted si no sabe utilizarla. Yo la utilizo todas las mañanas, usted perdone. Así que discúlpeme. Una vez que tenemos eso, hermano, ¿qué sucede con la unción? Se activa el cuarto de máquina de nuestro espíritu regenerado. La unción opera y nos pinta. Y la unción intercede por nosotros de acuerdo a la investigación que hace de nuestra necesidad particular. Romanos capítulo 8, verso 26. Porque el Espíritu de Dios conoce todas las cosas de Dios, pero el Espíritu nuestro conoce todas las cosas nuestras. Y el Espíritu intercede a Dios conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La plena filiación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Una vid saludable. En la iglesia en Bogotá, en la iglesia en San Juan, en la iglesia en Pekín, donde quiera que esté la iglesia, una vid saludable. Donde estamos, ¿qué? Enramados, guardando la unidad, amándonos, cuidándonos,
Señor Jesús, impartiendo el Cristo que hemos cocinado a otros para que puedan ser nutridos. Cristo como cabeza es el ungido y aquel que unge, y nosotros somos sus miembros que lo disfrutamos como la unción interior. Aleluya, el mover interno que nos reconstituye con la vida divina. Punto 4, y yo me tengo que callar ya porque yo creo, ya yo ni veo el reloj, perdón. La unción que es el mover y la obra del Espíritu compuesto. Recuerden, ¿qué es compuesto? El Espíritu de Dios compuesto ¿con qué? Con la encarnación de Jesús, con su vivir humano, muerte, resurrección, ascensión y entronamiento. Todos esos logros de Cristo en su ministerio, en la etapa de encarnación, están compuestos en nuestro espíritu regenerado, aleluya, de manera neumática. Hoy estamos experimentando al Cristo Espíritu, el Espíritu del Señor Jesucristo, que nos puede santificar y nos puede ungir para la edificación de su casa. De hecho, en el tipo, el ungüento se utilizaba para ungir la casa y todos los muebles del templo, indicando que la unción es para la edificación de la casa del Señor, o hablando en términos de este mensaje, para que tengamos una vida saludable. La unción, que es el mover y la obra del Espíritu compuesto en nuestro interior, nos unge interiormente con Dios, a fin de que seamos saturados de Dios, poseamos a Dios y entendamos la mente de Dios. La unción comunica la mente de Cristo como cabeza del cuerpo a sus miembros por el sentir interior, la percepción interior de vida. Ahí ya yo le cité, le parafraseé Romanos 8:27, que el Espíritu investiga nuestras partes internas e intercede por nosotros conforme a Dios. El Salmo 33 obviamente nos habla del ungüento que cae sobre los montes de Sión, y Primera de Corintios capítulo 2 verso 16, donde nos dice que Pablo en el rostro, en los ojos del Señor, perdonaba al que había pecado, indicando que Pablo era un hombre que vivía en el rostro del Señor, permitiendo que la unción le enseñase cuál era la voluntad de Dios para cada situación en particular. Secreto final, y nos detenemos aquí. Por eso es que es tan importante. Nuestra mente es como el disco duro. Yo también le llamo la despensa, en inglés el pantry, donde usted pone todos los víveres que compra cuando llega del supermercado. Nosotros tenemos la bendición de poder llenar la despensa, mire, con los víveres más ricos del universo. Tenemos el conocimiento más excelente del universo. Pero si no leemos la palabra, jóvenes queridos, por eso tenemos los campamentos con los niñitos, para que de una manera interesante, que ellos amen, la iglesia venga a ser su comunidad. Si estamos enramados, nuestros niñitos pueden darse cuenta que tenemos una vida comunitaria rica, entretenida, donde tenemos campamentos y los ponemos a hacer deporte, pero también a memorizar la Biblia, a hacer competencias con los versículos bíblicos, a ver si las nenas memorizan más versículos bíblicos que los nenes. Y hacemos que en esta comunidad santa todos nuestros niñitos poco a poco le vamos poniendo la palabra del Señor en su memoria, la palabra de Dios en su memoria. No hay mejor inversión a largo plazo con nuestros muchachos que meter la verdad en su mente de una manera, como dirían acá en Puerto Rico, chévere. ¿Tú me entiendes? Chévere. Que ellos crezcan, que vean a los padres, a los hermanos de los padres, que son abogados, médicos, ingenieros, técnicos, que pidieron desde hace un año vacaciones para poder estar en ese campamento en la vida comunitaria nuestra, ver allí lavando ollas y platos y ayudando a hermanas abogados, a médicos, a CPAs, a contadores, para que los nenes vean que la iglesia no es un cuento, que en la iglesia todos lo que tenemos lo damos, y que nuestros padres, los papás de los padres, los tíos, las abuelitas, están todos allí porque nos aman y queremos que en nuestra vida social y comunitaria ellos memoricen la palabra del Señor. ¿Por qué? Aquí es que viene el secreto. Porque cuando la unción nos quiere enseñar años, dele hacia adelante ese niño, pasaron 20 años, ya un hombre está casado. Esa palabra, esa memorización le haya llenado el pantry, la despensa,
la memoria, la mente, el disco duro, como usted lo quiera llamar. Tal vez aquí podríamos decir vivir en la Trinidad Divina como la computadora celestial, ¿verdad? Pero el Señor usó la vid, ¿verdad? Pero usando lenguaje de computadora tenemos que tener la mente, el disco duro lleno de la verdad, de la palabra memorizada. Jóvenes, los que están más jovencitos, los niños, pero no de manera religiosa, no le atiborren a los nenes eso. Créenle un entorno entretenido, que tengan deporte, que tengan recreación, pero que tengan, que ellos memoricen y que haya un listado de todos los versículos que memorizan. Y cuando vengan a casa, papá y la mamá le pregunten, y los tíos le pregunten, y los hermanos le pregunten, para que ese disco duro se llene de la palabra de Dios. Y cuando venga el momento donde ya son adultos, están mezclados con el Señor, están orando desesperadamente, el Espíritu pueda ir a ese disco duro y hablarle y revelarle, darle entendimiento de lo que el Señor tiene, porque el Espíritu tiene esa despensa, ese disco duro de la memoria saturado con la palabra del Señor y con tantas porciones ricas del hablar rema del Señor para que podamos avanzar. Señor, gracias por tu palabra. Haznos una vida saludable. Donde quiera que estemos viviendo la vida de iglesia, sea, Señor amado, en la ciudad que sea, con el acento del idioma español que hablemos, llévanos a entrar a esta realidad. Gracias que tú te impartes en tu Trinidad Divina con este fluir de vida para que tengamos una vida saludable, una vida enramada, una comunidad, Señor, donde nos amamos con relaciones específicas, donde iglesiamos en muchas relaciones específicas, prácticas, Señor, y donde ganamos el conocimiento de la palabra de Dios, nos la comemos, la digerimos y la asimilamos para producir este ministerio de Ana, que es un ministerio basado en esa amargura inicial, pero que después está lleno de gozo, porque produce un instrumento dispensacional para acelerar el proceso en el puente del tiempo y del espacio de mandar a este ilegal al lago de fuego con sus seguidores. Señor, nosotros te amamos. Señor, y amamos tu economía. Gracias, hermano. Ya yo terminé. Les pagué esta.